Hola. Hola. Vamos a hablar del efecto Doppler. Vale. Entonces, primero vamos a entender qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es la variación entre la frecuencia que emite un foco, una fuente, y la frecuencia percibida por un observador. En castellano, yo tengo una moto que emite un sonido desagradable, como vemos, ¿vale? Y emite una frecuencia muy concreta. Esa moto emite esa frecuencia, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, cuando me viene de cara a moto, yo digo... Todo el mundo reconoce eso. Como el anuncio. Pero pues eso es muy antiguo. Ese es el efecto Doppler. Es decir, cuando ahora veremos en qué casos tenemos. Cuando el observador o la fuente o los dos se mueven con una cierta velocidad relativa, la frecuencia emitida y la frecuencia percibida son diferentes. Si recordamos, que todo el mundo recuerda, fijaos, cuando algo, en este caso se mueve el foco, la fuente, ¿vale? Me viene un coche de cara o una moto y la oigo aguda. Cuando me viene de cara más aguda, cuando se aleja más grave. Muy importante, esa variación de frecuencia no depende de la distancia. Si está muy lejos lo oigo menos intenso, pero la frecuencia es la misma. Solamente depende de la velocidad. De hecho, es una forma de medir la velocidad. Mirando la frecuencia con que algo me viene de cara, lo oigo y se va, puedo calcular la velocidad con la que se está moviendo. Solo depende de la velocidad. ¿De acuerdo? Ese es el efecto. ¿Te has perdido? No, que no entiendo. ¿Va a la misma velocidad cuando viene por allí que hace ruido agudo que cuando pasa delante de tus narices? Y se va. Va a la misma velocidad, entonces ¿por qué cambia el sonido? Porque primero se acerca y luego se aleja. Ahora vamos a ver con fórmulas. No es lo mismo que algo cuando te viene de cara se oye más agudo, cuando se aleja se oye más grave. Cuando pasa cerca hay un cambio brusco de velocidad. Pero como has dicho que no tiene que ver con la distancia. Me da igual que el vehículo que me viene esté a 1 kilómetro, lo iré más bajito, pero lo oigo con una cierta frecuencia, mientras me venga de cara lo oigo con la misma frecuencia. Cuando de repente pasa delante de mí, ahí bueno, hay un movimiento extraño, ¿vale? Vale. Pero luego se está alejando y todo el rato lo oigo más grave. No depende de la distancia, que es el error que suelen cometer. Depende de la velocidad. Velocidad de cara, velocidad de culo, se va, ¿vale? Cambia, pero solo depende de la velocidad. Vale. Vamos a ver los tres casos. Que se mueva el observador, que se mueva el foco y que se muevan los dos. Y así vemos las formulitas. Vale. Supongamos que es el observador el que se mueve, ¿vale? Entonces yo tengo, bueno, recordemos que la velocidad de propagación de una onda es longitud de onda partido por periodo, que es longitud por frecuencia, ¿vale? Este sonido está emitiendo una frecuencia y se propaga con una velocidad que viene dado por esto. Aquí tengo una onda que se propaga, aquí está el foco, la fuente que está quieta, y aquí tengo un observador que se mueve, en este caso hacia la fuente, con una velocidad que vamos a llamar VO, velocidad del observador. Vale. Si yo lo que quiero calcular es la frecuencia que percibe ese observador, yo tengo que la frecuencia aparente, vamos a llamarla F', la aparente, porque la real la vamos a llamar F, será igual a la velocidad aparente del sonido, vamos a pensar qué sonido, para ese observador. Es decir, si la onda se propaga a una velocidad, como él va de cara hacia la onda, la velocidad que percibe es mayor. Le da la sensación de que la onda se mueve a más velocidad de la real. Lo mismo cuando el observador atraviese, en este caso se estará alejando y la velocidad será menor. Entonces, la frecuencia, si despejamos de aquí, la velocidad aparente partido por la longitud de onda, que la longitud de onda veis que no cambia. Es la distancia entre cada rayita verde. Vale, pues aquí es donde empezamos a jugar. La velocidad aparente para este observador de la onda será la velocidad del sonido, vamos a hablar del sonido, la velocidad de la onda, que es la v, más o menos la velocidad del observador, partido por lambda. Más o menos porque si el observador se está acercando a la fuente más, ¿vale? Porque la velocidad que percibe es mayor que la real, y cuando el observador se está alejando, menos. Por tanto, hemos de jugar con los dos signos, ¿vale? Ahora, si quiero relacionarlo con la frecuencia real, recordemos que yo aquí tengo v más menos velocidad del observador. La longitud de onda es la velocidad de la onda partido por la frecuencia. V partido por la frecuencia, y esto de matemáticas, producto de extremos, producto de medios, se sube arriba, y esto es frecuencia real por
V más menos VO partido por V. Y esto me da la frecuencia percibida, la frecuencia aparente, que es la frecuencia real. V es la velocidad de la onda, que depende de si es sonido, si es luz y dónde se propague, y la velocidad del observador. Pero muy importante, hemos dicho, en este caso, más cuando se acerca y menos cuando se aleja. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Claro, porque ahí no irá más menos, irá uno de los dos. Exactamente, más si se en está cada acercando, ejercicio. menos. Vale, entonces fijaos que la frecuencia aparente en este caso depende de las velocidades. No depende de la distancia, me da igual donde esté. Y hay un cambio muy brusco entre que se esté acercando y que se esté alejando. Es decir, por eso ese ñau ese, porque es un cambio muy brusco. No es por ¿vale? Vale. Entonces, en el capítulo de Big ¿Sheldon? Bang Theory, que Sheldon va... En el siguiente te enseño. Vale. En el otro caso. El disfraz de Sheldon que habíamos Que comentado. eran rayitas, ¿no? Sí, lo vas a ver en el siguiente. Ahora vemos el disfraz de Sheldon. Vale. Supongamos que ahora es el foco, la fuente, el que se está moviendo, ¿vale? Que es el típico del ñao que decimos, que me viene la moto de cara, ¿vale? Aquí tengo el observador en reposo y aquí tengo una fuente, un foco que se está moviendo de cara a él. Fijaos que ahora el dibujo es distinto, ¿por qué? Porque este círculo, ¿vale? Que es el pulso que ha emitido hace 4 segundos, por ejemplo, su centro está aquí, que es donde estaba el foco. Un segundo después se ha movido, tenemos este círculo, se ha movido este círculo, por eso los círculos se van concentrando en esta parte, ¿vale? Aquí debéis estar viéndolo, algún movimiento que se entiende mejor, ¿vale? Cada círculo tiene un centro que corresponde al movimiento del foco. Vale. Primera cuestión importante. Digamos que entre pulso y pulso, que ha pasado un tiempo, que es el periodo, la distancia que se ha movido el foco es la velocidad por el periodo, que es velocidad partido por frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en esta ocasión la onda se propaga para este observador, se va a propagar a la misma velocidad, no hay variación en la velocidad, pero lo que sí que es diferente aparentemente es la longitud de onda. La longitud de onda aquí es diferente aquí, ¿vale? Entonces, fijaos, la longitud de onda aparente, la prima, la que observa, es la longitud de onda real, digamos la que está emitiendo, pero se ve acortada o agrandada, es decir, según esto, en cuanto en lo que se ha desplazado la fuente, que es velocidad del foco, partido por frecuencia. Pero ojo, que ahora es al revés. Cuando el cuerpo me viene de cara, la longitud de onda va con menos. Sí. Y cuando se está alejando, va más. Va al revés que el caso anterior. Luego lo resumiremos. Vale. Teniendo esto en cuenta, que esto lo vemos simplemente de aquí, vamos a hacer lo mismo de antes. La frecuencia aparente, la frecuencia percibida por el observador, El observador que está quieto. será igual a la velocidad de la onda, que ahora no es relativa porque la velocidad es la misma, partido por la longitud de onda aparente. Estamos con la frecuencia aparente, ¿vale? Entonces, si yo ahora sustituyo la longitud de onda aparente, tenemos que esto es la velocidad de la onda partido por la longitud de onda real de la onda más o menos la velocidad del foco partido por la frecuencia. Vamos a hacer unas poquitas de matemáticas. Esto es la velocidad. Acordaos que si no tiene subíndice es la de la onda. Hacemos aquí el común denominador. Esto es lambda por frecuencia más menos velocidad del foco partido por la frecuencia. E igual que antes, esta frecuencia sube y nos queda que La frecuencia. partido por, perdón que aquí no lo he dicho, longitud de onda por frecuencia es justo la velocidad de la onda, ¿vale? Velocidad es lambda por frecuencia, con lo cual esto es V más menos velocidad del foco. Es una fórmula muy parecida a la anterior, pero donde aparece es en el denominador. Claro. V es la velocidad de la onda, F es la frecuencia real de la onda y esta es la velocidad del foco. Ojo que vamos al revés. Si se os olvida en el examen, pensar. Cuando el foco viene de cara, la longitud de onda es menor. Entonces esto es menos cuando se acerca Y más cuando y se más aleja. cuando se aleja. Es al revés que el caso anterior. Al revés que el caso anterior. ¿De Vale. acuerdo? Entonces esto es... Entonces, ¿por qué Sheldon iba vestido con un traje blanco con rayas negras? Exactamente. Y decía que iba de efecto Doppler. Sí.
digamos que era esto lo que tenía. Tenía la camiseta esto, es decir, unas variaciones más anchas y más estrechas, buscar una foto. Y entonces lo que está viendo es una onda normal, tendría rayitas a la misma distancia, están a distancias diferentes por efecto Doppler, por eso decía que iba a efecto Y Doppler. él quería que lo entendiera todo el mundo en la fiesta, ¿no? Exacto. Sí. Vale, ahora lo que nos queda es muy fácil. Supongamos que se mueven las dos cosas. Ajá. Vamos a juntarlo, vamos a verlo. Supongamos que ahora son los dos los que se mueven relativamente. Fijaos que no lo estamos haciendo con ángulos, que sería matemáticamente muy complicado. Todo en una línea. Vale, pues si yo tengo que el observador se está moviendo y la fuente también se está moviendo, acordaos que los signos van al revés. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tengo aquí la fuente y aquí el observador, ¿vale? Y se mueven cada uno con una velocidad. La velocidad de la fuente y está la velocidad del observador. En la misma dirección. Siempre en la misma línea y además en el mismo sentido, o en el sentido contrario. Eso. Ahora hablamos de los sentidos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la frecuencia percibida por el observador? Vale, pues la frecuencia percibida será, por un lado, como se mueve el observador, tendría esto de aquí, que es la frecuencia por V más menos VO partido por V, ¿vale? Pero por otra parte, si también tenemos en cuenta que es la fuente la que se mueve, esta frecuencia no sería la real, también sería una aparente, de hecho lo podemos poner doble prima y prima, pero no os perdáis, ¿vale? Da igual. Cambiaríamos ahora por esto mismo y sería lo que la frecuencia percibida, V partido V más menos velocidad de la fuente, y le añadiríamos esto de aquí. Es decir, no os perdáis, en realidad es simplemente aplicar las dos formulitas juntas, conectadas. ¿Qué pasa en esta ocasión? Que la V se va y lo que me queda es la frecuencia real por velocidad de la onda más menos velocidad del observador, velocidad más menos velocidad del foco. Es decir, combinamos las dos. De hecho, a la hora de hacer un ejercicio, en vez de aprenderos los tres casos, basta con que cojáis este. Porque si yo cojo esta formulita, ¿vale? Si el observador no se mueve, la velocidad del observador será cero. Este término de aquí se va. ¿Y qué me queda? La formulita de aquí. Pero es que el que se mueve es el observador y el foco está quieto. La velocidad del foco es cero. Desaparece. Y me queda esta fórmula, con lo cual podemos trabajar con esta fórmula, simplemente, ¿vale? Y ahora un detallito, porque es muy importante lo de los signos, que es donde nos equivocamos, ¿vale? Entonces, un detalle que hay veces que no se explica y entonces en los exámenes caéis. Lo de se acerca o se aleja es relativo, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo un foco, una fuente, que va a 100 km por hora y el observador que va en una bicicleta persiguiéndolo va a 20 km por hora, ¿vale? A la hora de los signos, en este caso tendríamos que aplicar la fórmula completa, ¿vale? La velocidad del observador, 20 km por hora, lo pasamos a metros por segundo, la del foco, 100 km por segundo, pero vamos a ver esos máses y menos, ¿vale? La fuente, ¿qué es lo que está haciendo? Alejarse, ¿verdad? Del observador. Se está alejando. Entonces, si la fuente se está alejando, pondríamos un más. ¿El observador qué está haciendo? Acercándose, pero... ¿Pero lo consigue? No. Vale, pero muy bien. Es lo que está intentando. Claro. Estos realmente se están alejando, porque esto va a 100 y esto a 20, no lo va a alcanzar, se están alejando. Pero muy bien es lo que está intentando hacer. ¿Qué está intentando hacer el observador? Acercarse, aunque no lo consiga. Entonces, a la hora de poner los signos, en el observador, está intentando acercarse. Pondríamos un más. Eso es lo importante, lo que está intentando, ¿vale? También, si tenemos un ejercicio donde me dicen que se mueve, por ejemplo, tenemos un foco y el observador se mueve, pero no sé si se acerca o se aleja, pero es la incógnita, la velocidad del observador, yo decido una opción, pongo un más, ¿vale? Luego estoy suponiendo que se está acercando. Hago los numeritos y al despejar la velocidad del observador me da negativa. No es que lo haya hecho mal, sino que en realidad
no se está acercando, sino que se está alejando. Alejando. Entonces, no recalculo la velocidad que me ha dado, la pongo en positiva, que es correcta, pero decimos que en ese caso se está alejando. Ajá, ¿De acuerdo? vale. Y esto sería el efecto Doppler. Bueno, ¿vale? entonces por lo que veo, perdón, Sí. ¿ya has acabado? Sí, bueno, voy a contar dos cositas, pero sí. Dime. No, que yo todo el rato estaba pensando que el efecto Doppler iba a tener que ver con la ecografía Doppler. Sí, tiene que ver. Lo veremos cuando hablemos de un vídeo de sonidos, y Ajá. hablaremos de ultrasonidos y ecos, Ah, vale. hablaremos de la ecografía ecografía Doppler. y comentaremos la ecografía normal y la ecografía Doppler. Ah, vale. Dos curiosidades en cuanto a Doppler, o dos cosas que me resultan curiosas. Bueno, aquí hay espacio. Una, el efecto Doppler también se utiliza con cualquier tipo de onda, también con la luz. Entonces, por ejemplo, el Big Bang se descubrió precisamente por el efecto Doppler. Hubble, observando galaxias, la luz que llegaba de las galaxias, mediante un espectro, vio que las frecuencias de la luz que llegaba, todas estaban desplazadas hacia el rojo. Es decir, estaba ocurriendo, digamos, observando el efecto Doppler y viendo que los focos, todas las fuentes que veía, se estaban alejando. Ajá. Los veía con un desplazamiento, lo que se llama un desplazamiento hacia el rojo. Y claro, si yo allí donde miro veo que todo se está alejando, tengo dos opciones. O pienso que estoy en el centro del universo, o que no, o en realidad todo se está alejando. Y luego más matemáticas, vio que cuanto más lejos estaba, más rápido se acercaba, lo cual nos lleva a que el universo se estaba expandiendo. ¿Vale? Es una aplicación del efecto Doppler. Y luego una curiosidad para terminar. Imagino que todo el mundo ha oído hablar de la barrera del sonido. ¿Vale? ¿Qué es la barrera del sonido? Es una barrera real. Es lo que pasa en los chicos guapos en avión. Exactamente. ¿No? Sí, no tiene por qué ser guapo, si no lo ven, va muy rápido. Hemos visto el efecto Doppler, el segundo caso, cuando el observador se mueve. ¿Vale? Pensad que si hablamos de un sonido es una onda de presión. Una bomba lo único que hace es generar un sonido muy fuerte, que es una onda de presión que desplaza las cosas. Si ponemos tornillos, los tornillos van a ser disparados y tenemos una bomba, ¿vale? Entonces, cuando los aviones iban cada vez más rápido, el sonido de los motores y el sonido del avión pues generaba el efecto que hemos visto, ¿vale? Entonces, a medida que se acercaba la velocidad del avión a la velocidad del sonido, todo esto era cada vez más pequeñito, ¿vale? Pues justo cuando se acercaban a la velocidad del sonido, lo que es Mach 1, aquí, delante del avión, vamos a pintar aquí el avión, delante del avión, lo que tenemos ahí, menudo avión. En ese avión, lo que se producía ahí delante es una compresión del aire muy intensa, que lo que realmente generaba es una barrera. De hecho, los primeros aviones, cuando intentaron romper la barrera del sonido, realmente explotaban, es decir, se estampaban contra el aire. Por eso todos los aviones que son más rápidos que la velocidad del sonido, los ultrasónicos, empiezan siempre en una punta y tienen ahí una barrita para romper esa barrera, porque ahí hay un aumento de presión muy, muy grande. Entonces hay que romper literalmente esa barrera del sonido. ¿Vale? Cuando se rompe la barrera del sonido, estas ondas ya no son circulares. Esto pasa, lo podéis ver cuando veis una barca en movimiento sobre un lago. Esa barca se mueve a más de la velocidad a la que se propagan las ondas. Entonces veis la barquita y ahí veis, ¿vale? Entonces, digamos que no son circulitos como aquí, sino que se ha roto y tenemos esas onditas que ocurren. Lo mismo ocurre cuando se rompe la barrera del sonido. Las ondas que se producen son así, y yo estoy aquí, y cuando me llega el sonido el avión ya está mucho más lejos. Es decir, de repente oigo el clac, clac, y el avión está en otra parte, ¿vale? Como curiosidad. Ya, ¿y quién arregla la barrera del sonido que has roto? Se arregla sola. Se arregla sola. El siguiente avión que viene genera otra. Vale. Adiós. Adiós.